Y está escrito que tú, mi Dios, que no te vemos, no puede engañarse ni engañarnos. Y ese hecho tú lo confirmaste como testamento con la muerte limpia, santa de Jesucristo nuestro Señor. Ayúdenos a todos nosotros a confiarnos lo que tu palabra nos enseña. Y por eso siempre imploramos a ti, Espíritu Santo, que la leamos, la escudriñemos y como está escrito desde ellas, le pongamos el sentido que es, sin engañarnos, interpretándola, Padre, Espíritu Santo, de la mejor manera, para que nuestra vida sea sólida, edificada en ti por entero. Y por eso este canto lo elevamos con todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor, la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Señor. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro, te adoro, magnífico Dios, Señor mi Dios, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor mi Dios, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor, que así acontezca en todos nosotros. Y si bien no nos arrodillamos físicamente, arrodillamos nuestro ser a ti, Padre. Y ayúdenos, como está escrito en tu palabra y que lo hemos leído muchas veces, a presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, agradable a ti, y entonces podamos experimentar tu buena voluntad, tus cosas bonitas, perfectas, es a nosotros. Está escrito en tu palabra, y que así acontezca, si somos creyentes genuinos. Ya no vivo yo, sino tú, Señor Jesucristo, vive en nosotros. Y para que eso acontezca, tenemos que obedecer tu palabra. No hay otra manera. No hay otra. Nosotros no podemos decir, ya vivo, no vivo yo y Cristo vive en mí, pero si no se ven actos reflejados en todas partes de nuestra vida, como hemos repetido muchas veces, cantamos mentiras, engañosamente cantamos. Y los cantos no es por cantar un tiempito ahí más, pasar el tiempo, no. Hemos entendido en este ministerio que es adorarte, es sacar de nuestro corazón lo que sentimos, lo que verdaderamente somos delante de ti. Y por eso, Padre amado, ayúdanos a ser expresivos, a con nuestro ser cantar, expresando las cosas. Todos te damos honra y gloria, seguro,
Yo digo todos porque espero que ninguno de nosotros así no acontezca. Tú conoces nuestros corazones, y cuando decimos nuestros corazones nos referimos a nuestros pensamientos, hacia dónde inclinamos nuestra voluntad, hacia dónde inclinamos nuestros sentimientos. Tú conoces todo, conoces en ese hecho de nuestro corazón, porque tu palabra nos dice que el corazón nuestro es engañoso. Y entonces sabes la lucha que tenemos en nuestro corazón, en esa cuestión de los sentimientos hacia ti, hacia las cosas buenas, hacia mirar tu palabra como es, a no disculparnos con las cosas humanas, nada. Si fallamos, decirte, Señor, yo fallé. Me acojo a tu bondad, a tu misericordia. Y siempre de figurar en nuestro corazón como tú le dijiste a la mujer que la encontraron allá haciendo sexo ilícito. Yo no te condeno, pero vete y no lo vuelvas a hacer, es decir, mostrar frutos dignos de arrepentimiento, cambio de la vida. Aquí estamos, Padre. Necesitamos ser indudablemente cada vez más transformados a tu imagen. Más y más y más. Un problema nuestro es que en lugar de crecer es la de crecer, siempre esa lucha. Señor Jesucristo, gracias por tu amor, por tu bondad. Siempre que estudiamos, leemos sobre ese hecho grandioso, de siendo Dios tomar semejanza de ser humano, y que tu palabra metafóricamente usa siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre, se hizo como nosotros, humano, para poder socorrernos, dice tu palabra en Hebreos, para poder estar a favor nuestro. Y después nos dice tu escritura, de tal forma ha amado a Dios al ser humano, que dispuso desde antes de crear algo, que tu palabra pagara por nuestros pecados. Tu palabra creadora, el mismo Señor Jesucristo. Porque Hebreo nos dice que tú, Señor Jesucristo, siendo la palabra tuya, creaste absolutamente todo. Gracias por ello. Por favor, Espíritu Santo, siempre enséñanos tu palabra. Está escrito que si nosotros hemos nacido de nuevo, leeremos tu palabra y tu Espíritu Santo nos hablará a nosotros. Y obviamente tu palabra nos dice que le redarguyes al mundo de juicio, de pecado, de justicia. Enséñanos, por favor. Pon tu mano sobre el ministerio. Esta obra es tuya, tú sabes. Tú conoces mis pensamientos al respecto. Yo por tu gracia simplemente aquí me levanto. Y eso, porque tu amor me permite leer tu palabra y poder compartirla a mis hermanos. Del resto todo es tuyo, Padre. Señor Jesucristo. Tú conoces mi pensamiento y mi corazón en ese aspecto. Por eso úsanos. Úsanos. Siempre hemos orado y está escrito en tu palabra que tú nos llenas de dones diferentes dones. Y tú haces una comparación. Tu cuerpo la iglesia es como un cuerpo. Y los cuerpos tienen diferentes miembros que tienen diferentes funciones, y así es la iglesia. Y siempre hemos orado, ayúdenos a entender qué don tenemos, o cuántos, porque podría ser uno, o dos, o tres de pronto. Pero no lo dejemos ahí quieto. Aquel que tú le diste talento y fue y lo enterró, dijo, siervo malo, no fuiste siquiera de producir intereses. Todo eso que nos llegue a nuestro corazón, posa sobre nosotros, Espíritu Santo, sobre quienes están virtualmente conectados y sobre toda aquella persona que llegue a escuchar esta lectura de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pueden sentarse y no se cansen, hermanos queridos. Tenemos una cita de bautismos en agua, de zambullida. Bautismo significa zambullirse en agua. Y todos sabemos como demostración pública de la fe.
Deseo que al terminar el estudio con nuestro hermano César Fagua se registren quienes quieren acompañarnos para meditar. ¿Qué hacemos? He meditado y no sé qué sitio escoger, no sé a dónde ir. Siempre me acuerdo de los tiempos antiguos que íbamos a un lugar visible. Y en este momento no sé a dónde ir, hermanos queridos. Si ustedes saben de un lugar, todo, por favor. Y de acuerdo al registro, miramos qué hacemos. Y el domingo, a primera hora, a esta hora, entonces comunicaremos a qué hora nos encontramos el lunes y cómo hacemos para irnos. ¿De acuerdo, hermanos queridos? ¿De acuerdo? Bueno, no siendo más los anuncios, no me dieron más publicidad hoy. Pasamos a Jeremías, capítulo 18, a partir del versículo 1. Llevamos 46 estudios o lecturas de Jeremías. Llevo la cuenta porque a mí mismo me adonada tan grande y amplia que es la palabra de Dios nuestro Señor. Y entre más la leemos, ¿sabemos más o sabemos menos? ¿Qué dicen, hermanos? Sabemos más, pero aún nos queda por aprender mucho más. Finalmente sabemos muy poquito. Y algo que nos ha de llamar la atención y que es notable a través de estos 17 capítulos, cómo nuestro Señor usa abundantes hechos de la vida cotidiana. De ese entonces, que tal vez nosotros algunos no los hemos vivido, por vivir ahora en las ciudades y todo. Y él lo hacía de las cosas cotidianas para instruir al pueblo, para que reflexionara, para persuadirlo. En ese entonces con Jeremías a Judá y a Jerusalén. Y son ejemplos muy normales para que el ser humano de cualquier época pueda estudiar qué era esa costumbre, qué hacían cuando hablaban y entonces pueda sacar la enseñanza que la Escritura quiere darnos. Y que en el lenguaje castellano se llaman metáforas o muchas veces símil, que casi son muy parecidas. Como apreciamos de inmediato en el capítulo 18, y que está muy de inmediato ahí, va a usar el trabajo del alfarero o la alfarería. Y es tan bonito que alfarero o alfarería significa el que trabaja el barro. Es conocido, entonces, el que moldea el barro. Y el alfarero, hasta hoy, hace diferentes utensilios. Diferentes. En los tiempos de Jeremías, especialmente, era para el servicio del hogar. Incluso yo de jovencito me acuerdo mucho y uso los vocablos de esa época. El chorote, la múcura, el mollo, el tiesto, que era el de la arepa. Hoy todos ¿sabes? Ya metálicos en acero. Entonces para ellos era muy conocido ese hecho de ir al alfarero o el trabajo que hacía el que moldeaba el barro. En esos tiempos poco se usa el vocablo alfarero, porque lo han modernizado y se usa el vocablo artesano o artesanía, porque el barro se moldea con fines ya no de la cocina, sino decorativos. Y entonces ahora se llama ¿qué? La matera, ¿qué más? Las campanitas que les colocan. La alcancía, el marrano, todo eso, porque ya entonces se llaman los artesanos. Pero al mirar los vocablos es lo mismo, el que moldea o el que trabaja el barro. El vocablo alfarero se usa unas 12 veces en las Sagradas Escrituras. Muchas veces se utiliza para señalar el pisoteo que se hace con las cosas de Dios. Algunas otras veces se usa que Dios puede despedazar las cosas como el alfarero hace con el barro. Y aquí en Jeremías se usa explícitamente usando el vocablo alfarero con respecto a nuestro Dios.
como alfarero que moldea el barro. Recordemos una vez más que estas porciones que estamos leyendo de Jeremías aproximadamente era el año 600, de pronto, como he dicho, 599 antes de Cristo. Y iba pasando el tiempo y la sazón, las oportunidades a Judá y a Jerusalén de cambiar de vida se iban agotando. El tiempo va pasando. Cada vez que leemos, puede ser que aquí pase un mes cuando leemos esto, pero el tiempo se les va agotando. Y que por esta época Jeremías llevaba, más adelante nos va a decir 23 años. Ya no sería cronológica, pero cuando él habló de ello, llevaba 23 años. Pero a esta altura, si era el año 600, el 599, llevaba 27, 28 años. Eso no se nos debe quitar de nuestro corazón, exhortando al pueblo, haciéndole ver las cosas, persuadiéndole que si no vivían conforme a las instrucciones dadas por Dios, las consecuencias que iban a enfrentar serían catastróficas. Que ya hemos leído, muertos, sangre por todos lados, sin poderlos enterrar, todo destruido, bueno, en fin, catastrófico, catastrófico. Y como nosotros simplemente leemos, pues tenemos que imaginarnos qué tal una destrucción en Tunja. Nomás ayer quedaron todos despavoridos. Eso se conmocionaron y eso hasta las noticias todas erráticas, porque no es así como las dijeron. ¿Qué será una conmoción en toda la ciudad? Hoy nomás me trajeron la razón que por allí en 5 esquinas se mataron unos 3 y que no hay que. Y dijeron, para colmo de males se acumuló. Imagínense una destrucción completa que sucedió a Jerusalén unos años después. Iniciamos a leer capítulo 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino, ¿a quién? Diciendo, 2 puntos. Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En ninguna manera hemos de dejar a un lado esa constante afirmación que dice, vino palabra a mí, palabra de Jehová. Porque en otras partes dice, y que lo hemos leído varias veces, no solo en Jeremías, sino en Isaías, así ha dicho Jehová. Ello es el cimiento, mis queridos hermanos, como afirma la misma escritura. Y que nos dice en Pedro, tenemos la palabra profética, no de adivinanza. Recuerden que profeta significa el que habla en nombre de. Y aquí Jeremías, como vemos, vino palabra de él y iba a hablar en nombre de Dios, no lo que se le venía a la cabeza. Y mire cómo ese Señor lo lleva y allá sí le mostraría. Allá dice, allá oirás mi palabra. Y dice en Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestarle profunda atención. Eso lo hemos leído muchas veces. Y así como el Señor le repite a Judá y a Jerusalén, mire, si no cambian ni cambian, lo mismo. Nosotros leemos la escritura por un lado y por otro y la repetimos porque si no es olvidársenos. Y por eso hace bien en prestarle profunda atención y todos debemos meditar profunda atención. Y hace una comparación, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana se levante en vuestros. Lucero de la mañana, ¿y quién es, hermanos? El Señor Jesucristo. Entendiendo antes que nada de lo que dice la Escritura ha surgido de iniciativa humana, porque no ha sido traída por voluntad humana, sino que los hombres, como Jeremías, como los apóstoles, hablaron de parte de Yahvé Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 en adelante. Pueden leer allá todo el contexto, hermanos, que Dios. Así que miren, hermanos queridos, Jeremías salir a la casa del alfarero, que al parecer cuando leamos el capítulo 19 no era lejos, porque allá nos va a hablar del sitio donde quemaban las basuras. Estaba como cerquitica a los muros. Fíjese, ir allá no fue una iniciativa de Jeremías, no fue que dijo, yo me voy a ir a casa del alfarero. Es el Señor que le dijo, vaya.
una iniciativa de nuestro Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, si cada uno de nosotros leemos constantemente la Escritura, meditamos como estamos haciendo aquí en la Escritura, si en todo nuestro caminar oramos, indudablemente nosotros podemos decir en nuestro corazón, Dios me guió, Dios me mostró, Dios me enseñó, Dios me dio entendimiento, Dios me dio sabiduría. Una cosa diferente es que diga Dios me habló como si fuera audiblemente. Porque si yo dijese eso, estoy diciendo mentiras. Porque la Escritura nos dice que el Señor nos habla es por su palabra. Pero si yo siempre estoy leyendo la Escritura, en forma personal para mí, puedo decir Dios me está hablando. Pero leyendo la Escritura. No que me quede ahí como el pajarito cuando hace. ¿Se han visto los pajaritos, hermanos? Y paran el oído bien. Es decir, nuestro corazón, nuestros ojos deben estar enfocados en las Escrituras. Lo demás que digan eso es presunción del corazón. Fíjese el final del versículo 2 del capítulo 18 de Jeremías que dice, allí te haré oír mis palabras. Ahí no sabemos de la forma gramatical que está si Jeremías oyó audiblemente. Es factible, no podemos afirmar ni negar. Pero lo cierto y evidente es que él tenía que ver lo que hacía el alfarero para poder hablar. Y lo mismo, si nuestro Señor no nos muestra en la Escritura, cuando leemos y no entendemos la Escritura, no podemos hablar porque lo demás nos lo estaríamos inventando. Y por eso, mis queridos hermanos, nosotros todos debemos orar, Señor, ayúdame a entender tu Escritura y a hablar lo que dice las Sagradas Escrituras. Repito, Jeremías tenía que ver allá para poder hablar, para poder comprender, para poder llevar el mensaje o la palabra que el Señor estaba hablando a Judá y a Jerusalén. En consecuencia, y en forma evidente, nuestro Señor permitirá en nuestro trajinar diario muchas situaciones didácticas, es decir, para enseñarnos, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros examinemos. Y por eso debemos de orar y así ruego, hermanos, que todo lo que vamos lo examinemos con la palabra. Que oyó una noticia, tal cosa. ¿A dónde debe dirigirse nuestro pensamiento, hermanos queridos? Sobre eso, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña las Escrituras? No ponernos nosotros a imaginar. Nada de eso, sino que nuestra cera de ir a las Escrituras del Señor. Hay una reflexión que no sé si ustedes la han leído, hermanos queridos, que un barco naufragó y una mujer cristiana en alta mar sobrevivió. Y como cristiana, clamorosamente rogaba a Dios y gritaba, oh Dios, sálvame. Y seguía gritando y pasaba una tabla. Y esa mujer seguía, oh Dios, sálvame, oh Dios, sálvame. Y seguía clamando y llorando al Señor, oh Dios, auxílieme. Y en ese clamor seguía, pasaba un madero largo, bonito. Oh Dios, sálvame. Y seguía pasando maderos flotantes. Y como era una devota cristiana, seguía clamando, oh Dios, sálvame. Sus ojos veían desplazarse los maderos flotantes y su clamor no disminuía. Oh Dios, sálvame. Y oyó una voz, según. Pero si te he mandado tantas cosas para que te salves y no ha querido salvarte. Es decir, nuestro Señor tendrá cosas mínimas para que nosotros veamos el auxilio de nuestro amado Dios. Y para eso tenemos que siempre estar sintonizados con la Escritura. Esa narración dice, en el pensamiento de la mujer solo figuraba ver un gran barco o de pronto un helicóptero volando para rescatarla. Y todos los helicópteros se lo estaba mandando el Señor y no hacía caso. Ojalá nos sirva esa reflexión, porque puede acontecernos a nosotros.
Versículo 3. Descendí a casa del alfarero y hallé que estaba trabajando en el torno o algunas traducciones dicen la rueda. Todos de pronto hemos observado que el que fabrica el barro siempre lo coloca en un esto que gira y le coloca las manos o le coloca las maquinitas. Hoy se llama torno, ¿no es cierto? Por eso lo han traducido torno, pero atrás era la rueda. Y sigue diciendo el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Se dañó, no quedó bien moldeada. Pero él, el alfarero, volvió a hacer otra vasija, según le parecía mejor hecha. Algunas traducciones dicen según su gusto o como se le antojó. Dijo, ya no quiero hacer un chorote como dije antes, sino quiero hacer una olla. ¿Cuál es el mollo, no? De arroz. Está ese ejemplo, es una metáfora para darnos una lección. El Señor hizo a Jeremías que viera, para que se diera cuenta Jeremías que el barro siempre estaba bajo el dominio del alfarero, y que el alfarero, si no le gustaba el recipiente, volvía y lo destruía, y que el mismo barro y hacía otro, como a él le parecía. Y Jeremías se dio cuenta que el barro no le replicaba al tornero, al alfarero, nada. ¿Qué le decía el barro? Nada. Y el alfarero podía desmenuzar su barro como le place, como bien le parecía. Y por eso sigue diciendo el versículo 5. Entonces vino, vea, tuvo que ver, entonces dése cuenta. Oh Señor, ayúdenos a mirar muchas cosas para entender también la palabra de nuestro Señor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Tomó ese ejemplo el Señor y le dice, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa ¿de qué? De Israel. Nuestro Dios, ahí se compara, hace comparación directa, nuestro Dios como alfarero, un moldeador, formó a Israel. Todo ya hemos leído, su propósito era revelarse a él, mostrar su santidad, su justicia, revelar su ley, su palabra. Y que ese es el privilegio que el pueblo de Israel ha tenido. Era un pueblo que el Señor les iba a mostrar toda su santidad, toda su justicia, todo su poder y gloria. Por eso todas las señales que hizo el Señor para sacarlos de Egipto, bueno, en fin, todo lo que sabemos, hermanos queridos. Y nuestro Dios a través de los tiempos, de los siglos, como alfarero, ha visto que ese recipiente que él dispuso, le toca romperlo por completo. Y ahí está toda la historia de Israel. Estudia la historia y las veces que el Señor ha querido romperlo, casi desmenuzarlo, así lo ha hecho como alfarero. Él ha conocido plenamente los actos de todo Israel. Y aquí estaba porque en ese entonces estamos leyendo que vendría Babilonia sobre ellos y rompería el tiesto. Y el Señor en su voluntad como el alfarero volvería a hacerlo. En otras partes de la Escritura muchas veces hemos leído que Israel decía, pecamos. Eso lo hemos leído no hace mucho. ¿Acaso alguien nos ve? ¿Acaso es que Dios está mirándonos? ¿Acaso es que Dios sabe de nosotros? Y sobre ese aspecto, recuerden, hermanos, cuando leímos en el capítulo 30 de Isaías. ¡Ay de los que andan sigilosamente! Y a mí me causa curiosidad ese vocablo, sigilosamente, escondiendo sus planes, pensando que el Señor no los ve. ¡Ay de aquellos que realizan sus obras en tinieblas! Y entonces dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce?
Incluso aquí debemos de meditar como cuando les digo que la gente nos ve como en nuestra vida. Recién tuve una sorpresa de unas personas que hacía 40 años que no nos veíamos y saben hasta dónde estoy. Tremendo eso, hermanos queridos. Y allá en Isaías, capítulo 30 sigue diciendo, qué equivocación que tenéis. ¿Es acaso el alfarero igual al barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿acaso nuestro Dios es únicamente alfarero de Israel o de todos los seres humanos? Hermanos queridos, la respuesta es de todos los seres humanos. Por eso mire lo que dice el versículo 7. Nuestro Dios le dice a Jeremías, en un instante hablaré contra naciones. Nuestro Dios como alfarero, recuerden que aquí está nuestro Dios como alfarero. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, ¿para qué más, hermanos? Para derribar y para destruir. Nuestro Dios como alfarero, cuando las naciones no están haciendo lo correcto, les hace juicio. Alfarero, nuestro Dios creó al ser humano, mejor dicho. Y por eso ahí dice, en un momento, y todo lo que hemos decidido de la historia, los pueblos que han desaparecido, las naciones que han desaparecido, eso lo hemos visto en otros estudios, todas las naciones que ya no existen, todas las que han sido reemplazadas por otros pueblos, y por eso dice, en un instante hablaré y los arrancaré, los destruiré. Cualquier pueblo, cualquier nación está en las manos de nuestro Dios, porque ese pueblo es su barro. Pienso que estoy hablando bien, su barro propio. O sea, el Señor lo va a crear. Y nuestro Dios es soberano y toma la decisión. Y tantas catástrofes que han sucedido. Yo la voy a decir, la de Colombia, la que tengo en mi corazón es la de Armero, porque esa vez me cogió en una forma muy, muy rara. Y siempre hay muchos que preguntan, ay, si Dios es amoroso, ¿por qué dejó que 25.000 personas cayeran allá bajo el barro del Nevado del Ruiz? Nuestro Dios sabe por qué permitió. Ahí está, nuestro Señor habla contra una nación, contra un pueblo, y lo puede destruir. ¿Y quién eres tú, como vamos a leer más adelante, para que pelee con Dios y le diga por qué? ¿Acaso el barro puede hablarle al alfarero? ¿Acaso el barro puede ripostarle a su alfarero? No. Ahora, sobre esos aspectos, nosotros debemos tener en nuestro corazón, porque la Escritura es muy clara y afirma, Dios no es caprichoso, Dios no es orgulloso, Dios no es tirano. La Escritura nos afirma, Dios no es injusto. La Escritura nos muestra que Dios no es arbitrario. La Escritura nos muestra que Dios conoce absolutamente todo. La Escritura nos enseña que Dios es paciente en gran manera. De manera que cuando decide romper su tiesto, sabe por qué, es soberano y lo hará en perfecta justicia. Porque Dios es el bien siempre. Dios hace las cosas muy bien. ¿Y quién soy yo entonces para decirle, oiga, lo hizo mal? Y por eso las catástrofes que han habido sobre la tierra, el caso mío de Armero, allá se entenderé más por qué Dios permitió 25.000 personas bajo el lodo del volcán del Ruiz. Y así las grandes catástrofes que suceden. Todo está bajo el control de nuestro amado Dios. Y el grave es eso, Él es el alfarero y hace con su tiesto lo que, no sé qué vocablo use ahí, hermano querido. Versículo 8. Pero mira, ahí viene la misericordia de Dios, vea. Mire eso. Él como alfarero. 8. Pero si esas naciones, cualquiera que sea, ahí está en plural y genérico, se convierten de su maldad, contra la cual hablé, que les exhortó, les dijo, yo me arrepentiré, no que cambie de parecer él, sino que cambió la nación, porque fue la que se arrepintió del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, dice el versículo 9,
Hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificarlos y para plantarlos, construirlos mejor, hacerlos mejor, como hizo el alfarero con el tiesto. Toma esa disposición, el pueblo cambió y lo moldeará mucho mejor. En su soberanía y en su justicia Dios no cambia, sino se arrepiente, dice la Escritura, para decir, no destruirá a aquel que se arrepienta. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? ¿Que cambie de qué? Y ahí estamos incluidos nosotros, mis queridos hermanos. Yo espero que diga, oh Dios mío, gracias por ser su barro y estarme moldeando mucho. ¿Sí se puede decir mucho mejor? Mucho mejor. En Romanos capítulo 9 dice, para todo esto que nuestro Señor como alfarero, ciertamente podrás alegar y decir, entonces si Él es el alfarero, ¿quién puede resistir a la voluntad de Yahvé Dios? Y allí su merced lee en el capítulo 9 de Romanos, pero barro, ¿quién eres tú para que reproches a Dios? Y estoy utilizando hombre, cambiando por barro. Pero barro, ¿quién eres tú para que reproches a Dios? ¿Dirás acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste chorote? ¿Por qué me hiciste qué, hermano? Múcura, ¿por qué me hiciste, cómo es que dijo Ricardo? Mollo. O sea, ¿acaso el barro, comparando el barro, dirás? Para nosotros, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso el alfarero no tiene el derecho de hacer con su barro un vaso para uso honroso? Allá el alfarero para hacer floreros, ¿qué más? Uso honroso, las campanitas que son bonitas. O hacer otros para uso deshonroso, para hacerlo mollo. O para hacerlo recipiente de cerdos. ¿Acaso el alfarero no puede eso? ¿Y qué? Sigue diciendo Romanos capítulo 9. Si Yahvé dispuso que unos fueran para mostrar su ira y su gloria y su poder. Y ahí, como se lee el contexto, y estaba hablando del faraón de Egipto. Poderoso que era, todo lo que hizo con el pueblo de Israel, y finalmente quedó hundido en el Mar Rojo. Y también, si él soporta con mucha paciencia a vasos objetos de ira, ¿usted puede criticarlo? No, porque Dios es misericordioso. Ojalá pueda leer en casa todo Romanos capítulo 9, y si no lo quiere leer todo a partir del versículo 14, y lee todo el contexto. Y el Señor le hable. De manera que como alfarero, nuestro amado Dios creó, moldeó la tienda nuestra. En 2 Corintios, nuestro cuerpo lo compara como una tienda, una carpa. También dice tabernáculo. Allá se puede leer todo el capítulo 5 de 2 Corintios. Y miren, mis queridos hermanos, que en Génesis nos dice que nos hizo del barro, del polvo, de la arcilla. Y nuestro Dios, como perfecto alfarero, le plació moldear un ser a su imagen, es decir, con libre albedrío, con libre escogencia, con libre voluntad. Y ese utensilio, hablando de alfarero, por el pecado fue estropeado. Ese barro limpio que nuestro Señor usó se corrompió, haciéndole caso ¿a quién? A Satanás. Y en ese largo proceso que ha dispuesto nuestro Dios desde Adán lleva hasta hoy, y no sabemos cuántos años más, eso es su absoluta soberanía. Él, como dueño de su barro, ha permitido que el ser humano sufra por allí, se estropee por acá, toda la historia que ha quedado, pero un día de ese mismo barro hará un ser o un recipiente nuevo, y que todos sabemos que será incorruptible para gloria eterna o también para deshonra eterna. ¿Y quién eres tú? Dice la Escritura, para que Dios dispuso así, unos para gloria eterna y otros para deshonra o confusión perpetua, como dice en Daniel. Y allá, cuando nos enfrentemos de cara a Dios, jamás el barro podrá decirle, oh, ¿por qué hiciste así?
Y algo más, podremos entender todos esos planes de nuestro amado Dios. Ahora, si nosotros miramos toda la Escritura, el hecho de que haya seres humanos para deshonra y otros para gloria, ciertamente está en el plan de nuestro Dios. Pero ese hecho de que unos sean vasos de deshonra y otros de gloria, no está en las manos de Dios. Porque al ser humano, nuestro Dios nos dio la posibilidad de escoger, de decidir, o de tomar el deseo, el querer de ser vasos de honra o de deshonra. Y eso nos lo muestra por todas partes de la Sagrada Escritura. Y aquí, como siempre, yo les comparto de mi corazón, me siento feliz que el Señor me haya persuadido y llevado a ser vaso de honra. Y no de mollo, bueno, no sé si de mollo está bien dicho. Y para que ello fuera posible, no nos lo dejó en nuestras fuerzas, para que el ser humano escoja. Porque fue puesto nuestro Señor Jesucristo para que en libre voluntad el ser humano quiera ser vasos de honra y no de deshonra. Dios lo ha hecho todo. Y fíjense, mis queridos hermanos, que Judá estaba en esa libertad. Y pasaba el tiempo y siempre Dios déle oportunidades. Mire todo lo que usa, hasta el alfarero para hablarles. Y ellos entendían bien el trabajo del alfarero. Mucho más de lo que yo lo puedo entender ahorita. Ya estaba siempre la oportunidad, la bondad de Dios. Por eso mire lo que dice el versículo 11. Ahora pues, habla a todo ser humano de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, esto ha dicho Jehová. Yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Sin embargo, mire, hermanos queridos, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Hermoso es, hermanos queridos, cómo el Señor persiste. Y ahí viene ese hecho de que nuestro Dios persuade y persuade y persuade. Y yo les he compartido, hermanos, y perdone que a veces hable de mí, porque a mí fue 15 años el Señor persuadiéndome para que hoy yo pueda estar aquí hablando de las cosas de Dios. Y cada vez más confiaba en el Señor. Y esté donde esté el ser humano, sea el que sea, haga lo que haga. Siempre la Escritura, y para eso desde los profetas y ahora los apóstoles y ahora todos los que se dedican a hablar la palabra de Dios, persuadiendo que la persona cambie de su mal o malvado camino. Y nuestro Señor, cuando uno va a Él, lo modelará mejor. Ahí, como leímos en el versículo 9, lo edificará y lo plantará mejor. ¿Y cuál ha de ser la gratitud por ese cambio? Como dijo Pablo y que todos conocemos. Lo que soy ahora soy por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Aún siendo aún malo, pero qué alegría ser otra criatura. Como dije al principio que oramos, llevamos 18 capítulos leyendo sobre los malvados corazón de Judá. ¿Cuántas veces lo ha repetido? ¿Han contado? Yo tampoco, pero lo cierto es que son muchas. Y somos testigos de las varias maneras que nuestro Dios, mediante el profeta Jeremías, persistía a persuadir a Judá que cambiara su camino. Ahí dice que se convierta cada uno de su mal camino. Todavía le quedaba esa oportunidad. Y ya habían despreciado de santificar el día de reposo. Y esa persuasión, hermanos queridos, todos nosotros debemos darnos cuenta. Y como dice la Escritura, nunca dejó Israel sin profeta. Y hoy podemos decir, ¿habrá algún tiempo que nuestro Dios haya dejado a esta humanidad sin enseñar su palabra? Incluso hay más, porque están los medios. Imagínense, está escrito que la enseñanza del Evangelio llegará hasta todos los rincones de la tierra. Y si antes había dificultad para entender eso, hoy están todos los medios de comunicación a lo largo y ancho de la tierra, hermanos queridos. Cumpliéndose perfectamente la palabra de Dios. Y para ese hecho, desde nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que ha constituido maestros, ha constituido apóstoles a los primeros 12,
ha constituido evangelistas. Y hermanos queridos, a todo creyente como profeta de Dios. Porque todo aquel que hable en base a las Escrituras es profeta de Dios. Está hablando en nombre de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Judá cuando Jeremías le habló del alfarero? Y que ellos entendían bien que los podía destruir como el alfarero rompía el vaso. Versículo 12. Se me perdió el versículo 12, hermanos. Pero dirán, de esa forma, yo sé el versículo, como vimos hace 8 días, ¿cabeza qué? Ay, Dios mío, ojalá que nosotros cuando leemos la Escritura no sigamos siendo cabeceduras en muchos aspectos de nuestra vida, porque precisamente leemos la Escritura y la leemos para edificarnos, para que la Escritura dice, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos muestra las cosas. Pero dirá ellos, es inútil. Otra forma de traducción dice, es vano. Otra forma de traducción dice, ay, ¿para qué nos molesta tanto? Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado. No que lo dijeran así ellos no seguiremos, no, sino seguían su mismo camino malvado. Es decir, cuando el pueblo o como un ser humano, como uno no reacciona a lo que el Señor le habla en la Escritura, está diciendo, no Señor, yo seguiré como se me da la. Hay una traducción que dice, seguiré como se me da la gana. Sin que pronuncie esa frase, sino sus actos siguen diciendo, sigo como se me da la gana. Y fíjense, en ese libre voluntad, no escucharon en ninguna manera a nuestro Dios. Y hoy viene a mi mente otra vez, como leímos hace 8 días, ¿cabeza qué? Que otra forma de traducción estuve mirando y ya cicatrizados de pensamiento. Cauterizados de tal forma que a veces uno puede decir, qué obstinación, trancados, bien. Y siempre, hermanos queridos, lo que les digo, y bendito sea el Señor que hoy no somos cabeza trancados, al no ser que sigamos siendo obstinados. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, están llamados a ser vasos de honra. Todos, la Escritura muestra. Todos los seres humanos estamos llamados a tomar la vida eterna. Y nuestro Dios usa su iglesia con diferentes dones para que así acontezca, para que el ser humano caiga en razón, reflexione. En 2 Corintios capítulo 2, nosotros leemos, doy gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a su triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Estaba hablando el apóstol Pablo, llevando el evangelio por todos lados, su fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor a muerte, olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Así como el pueblo de Judá se endurecía escuchando la palabra de Dios, hoy muchos seres humanos lo mismo, escuchan la palabra de Dios y más se endurecen. Entonces, olor de muerte para muerte. Y muchos, como el caso de nosotros, y espero que todos seamos así, y los que están escuchando, y los que escuchan el estudio, su vida cambia, y entonces es olor de vida para vida. Dios mío, la Escritura nos compara como un perfume, hablando de nuestro Dios. Y por eso en otras partes dice, preséntese a otros con gracia, sazonado, no con cara de chicle pegajoso, no, sino de limón, decía Héctor. Oh Dios, ayúdenos a ser gratos a otros al hablarles, para hacerles olor a vida para vida. Espero que pueda decir, mi querido, que el que le habló, el que Dios usó, le fue fragante olor para vida. Y la Escritura dice, ore por esa persona que le habló y lo llevó a vida eterna. O fue instrumento de nuestro Dios para que fuera a vida eterna. Muchos dicen, es que es mi padre espiritual. No.
El apóstol Pablo dijo, soy como a vosotros como padre espiritual, pero no decir fue usted el que me hizo nacer de nuevo. Pablo fue un instrumento de muchos para que creyeran en nuestro amado Señor. Y así ojalá acontezca con cada uno de nosotros. No para que nos digan papacito espiritual y todo, como muchos le dicen que digan, no. Gracias a Dios por el fulano que me habló y estoy creyendo en el Señor. Gracias a Dios porque dejé de ser cabezadura cuando ese tal me habló. Alegría de eso. De manera, mis queridos, que presentémonos nosotros ante nuestro Dios, pidiéndole sinceramente que nos haga sus instrumentos. Hermanos queridos, la Escritura dice que nuestra gloria, nuestra ganancia, nuestro premio es todos aquellos que crean. Y eso no lo podemos perder de vista, que la Escritura nos dice, esa es la gloria, ese es el premio. Lo demás no se tendrá memoria, dice las Escrituras. Judá continuó, ahí dice, miren, en el pensamiento de su malvado corazón. Como se le da la qué. No les dé miedo de decir como se le da la gana. Hay traducciones que así traducen. Y entonces dice el versículo 13. Por tanto, así dice, miren, no es que Jeremías, todo eso, rayen hermano, no es que Jeremías les dijo, miren, no, la Escritura nos dice que cuando nosotros leemos la Escritura es la palabra de Dios y nos redarguye y nos corrige. Ya dije eso y lo vuelvo y lo repito. Nos muestra, nos exhorta, nos hace ver las cosas. Entonces dice Jehová, y le va a colocar un ejemplo, porque aquí va, la primera parte es colocando un ejemplo, el versículo 13. Pregúntese o examine, mire ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante a lo que ha hecho Judá, Israel en general? Algo horrible, y raya ese vocablo. Vocablo se ve, lo traducen, qué fealdad, qué cosa tan horripilante lo que ha hecho Judá. ¿Quién estaba hablando a Judá? Y dice la forma, ha hecho la Virgen de Israel. Y metafóricamente llama a Israel la Virgen, para señalar ese pueblo especial, ese pueblo que nuestro Señor escogió para hacerlo, como hemos visto en muchas partes, una nación santa, famosa sobre la tierra, de ejemplo. Por eso lo llama la Virgen de Israel. Qué cosa horrible que ha hecho Israel. Y sigue diciendo el versículo 14, colocando otros dos ejemplos. ¿Faltará la nieve de las rocas en las montañas del Líbano? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Faltará las aguas frías que fluyen de las lejanas tierras por los ríos? Y la respuesta obvia a cada uno de ellos es no. Siempre, allá estaban hablando de las alturas del Líbano, y aquí hablemos del cerro de que lo conoce un hermano por aquí porque es por allá cerquita el Cocuy. ¿Se le caerán las nubes al cerro del Cocuy, hermanos? ¿Qué dicen? Nunca, ¿no es cierto? Salvo por el calentamiento global. ¿Y los ríos dejarán de bajar agua fría cuando bajan de las altas montañas? ¿Cuál es la respuesta? No. De hecho, es lo natural. Pero no aconteció así con Israel. Y por eso mire lo que dice el versículo 15, hermanos queridos. Pues mi pueblo, como cosa asquerosa, me ha olvidado. Y se ha puesto a incenciar o quemar incienso a las vanidades, a lo que no sirve para absolutamente nada. Eso ya lo hemos, ese vocablo estudiado muchas veces. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, de la forma que iniciaron, para caminar por senderos. Una traducción de senderos dice por caminos pedregosos y no por un camino bien pavimentado. Bien pavimentado. ¿Ustedes han dicho bien pavimentado? Y mire el ejemplo que coloca. Extraño que los pueblos idólatras no se apartan de sus dioses. Y todos somos testigos cómo son celosos de eso. Siguen con sus fantasías. Y Israel teniendo al único Dios que ha hecho. Hasta hoy, hermanos queridos. Ellos dicen que es Dios, pero eso es una mezcolanza. Y por eso ahí en el versículo 13 dice algo horrible, horripilante. ¿Cómo más? ¿Qué otro vocablo puede decir, hermano querido? Ustedes que saben muchas formas gramaticales del castellano.
Y no solo es con Israel, porque si nosotros meditamos, la raza humana sabe y se le ha dicho que el alfarero es nuestro Dios. Y como está escrito en el Eclesiastés, Dios nos hizo buenos, nos hizo limpios, santos, y nos hemos tomado caminos más pedregosos, tropezaderos sobre esta tierra. Y encontramos en la Escritura, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el malvado corazón desprecia la luz, desprecia el bien. Y prefiere, dice, las tinieblas, lo sórdido, lo horrible, el pecado, bueno. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aborrece la luz para seguir en sus fechorías. Y siempre cuando leo esto, y por eso les digo, hermanos, yo medito, gracias, Padre, porque no soy pecador, soy malo, pero soy otra criatura por la gracia de Dios. Y lo mismo espero que puedan decir. Y hasta hoy, ¿cuál es el resultado de Israel? Del pueblo escogido del Señor. Y lo que les queda por delante, ahí dice el versículo 16. Todo lo que su acto de despreciar a nuestro Dios, en lugar de ser esa tierra hermosa, no tanto de vegetación, aunque el desierto ahorita florecido, pero si ellos hubiesen seguido desde atrás, esa tierra que es desértica sería una maravilla. Y Israel como nación sería no poderosa en ejército como ahorita, sino algo de ejemplo al mundo entero. ¿Qué es lo que han hecho? Versículo 16. Han convertido su tierra en desolación, en horror, dice otras traducciones. La han convertido en algo que hablen contra ella. La han convertido en objeto de burla permanente, de que se rían todas las naciones de la tierra. Todo aquel que pase por ella se asombrará. Y aquí ya estaba hablando cuando caería Babilonia encima y meneará la cabeza. Dirán, ay, qué cosa tan tremenda. Este pueblo que se las daba de tanto, porque fue un pueblo muy famoso en la época de David y Salomón. Eso lo hemos leído. Y entonces figurativamente dicen, no, esto sí, mucha desgracia de ellos. O nos pueden decir a nosotros como cristianos, tanto que se las daba y mire que ahora está como un perro allá botado. Estoy hablando figurativamente y ojalá no nos acontezca a nosotros. ¿Qué han hecho? Desolaron la tierra, han quedado en mala. Dice el versículo 17, delante del enemigo los esparciré. Ya es lo que se avicinaba con ellos en ese entonces. Viento del este, del oriente. En el día de su perdición les mostraré las espaldas y no, ¿el qué? El rostro. Y aquí nosotros debemos siempre quedarnos meditando, hermanos queridos, porque noten, después de toda insistencia, toda persuasión, encontramos que ese día final llegará. Ese día del juicio llegará, ineludiblemente. Ahí nos muestra la Escritura. Y obviamente siempre les decía esto y vamos a seguir leyendo Jeremías y les va a mostrar muchos más hechos para que ser persuadido Judá en ese entonces. Y nada, y siempre les dicen, no hicieron caso, llegará el día final. Y para nosotros no es un secreto, hermano, que todo ser humano que abandone esta tierra sin escuchar la bondad de Dios en Cristo Jesús, le espera un camino, como dice ahí, tortuoso, horrible. Hay algunos que le dicen a uno, enséñeme cómo es el infierno. Yo no le puedo decir porque yo ni espero ir allá, hermano, a no ser que alguno de ustedes quiera ir allá para que le cuente. Pero sí tengo en mi corazón Lucas 16, donde el rico, orgulloso, que vivió en esta vida con todos los dineros del caso, haciendo festejos, bueno, la vida de los deleites, dice la Escritura, llegó ella y le dijo, yo tengo 5 hermanos, mande a alguien que no venga aquí. Es porque, y eso es nuestro Señor Jesucristo el que dejó escrito ello, o el que dijo ello para que los apóstoles lo escribieran. Y siempre me he quedado meditando, si uno estima a su familia, pues desearía que esté con uno, pero si ese hombre, estando allá en el infierno, dijo que no vengan aquí es porque es algo desastroso. Esa es la lección que tenemos. La sazón que el Señor le daba a Judá llegaba de un momento a otro a su fin, de un momento a otro. Ellos no sabían el día, pero estaba ya está cerquita. De acuerdo a la fecha que estamos ya, les faltaba únicamente de 12 a 13 años. Todavía les quedaba oportunidad y nada. Y sigue diciendo el versículo 17. Ya lo leí. Delante del enemigo los esparciré
Es decir, llegaría el momento de... Y tremendo es ahí lo que dice el versículo 17. ¿Sí? Les mostraré mis espaldas y no el rostro. Y lo tengo rayadito y espero que lo rayen porque es importantísimo eso. Me causa a mí esa desconcierto impresión. Porque muchos esperan a que ya cuando estés tirando el guayo dice, ya, ahora sí creo. En ese instante ya llegó el día final y toda esa enseñanza de purgatorio, de todo eso. Maladí, hermanos queridos, porque el día final el rostro de Dios queda vuelto a las personas que no fueron a Cristo Jesús. Ahí está escrito, mire. Hay una oportunidad y se acaba. Versículo 18. Y espero que les cause también como a mí cuando leí. Conmoción, desconcierto, no sé cómo más decir. Que a cambio de escuchar a Jeremías, ahí mismo estaban pensando mal. Y espero que entre nosotros no acontezca. Y espero que, y tampoco me interesa si alguien de los que está aquí dice, este sí que jode. Escúcheme el vocablo. Porque mire lo que sucedió a Jeremías. Ellos dijeron, venid y preparemos un plan contra Jeremías, porque al fin y al cabo la instrucción no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, ¿qué vocablo usa sus traducciones? Calumniémoslo, maquinemos y no atendamos a ninguna de sus palabras. Queda que entre nosotros no esté sucediendo eso aquí. Es la palabra de Dios que leemos y si nos habla a nosotros, diga, Señor mío, ayúdeme a entenderla y a tomarla, porque mire lo que hicieron los benditos esos. Y a veces digo bendito, no sé si decir si está bien benditos. Matemos a Jeremías, dice otra traducción, y así nos quitaremos sus odiosas palabras de encima. Matemos a Jeremías y así nos quitaremos sus odiosas palabras de encima. Pues los sacerdotes continuarán, es decir, seguirá el templo. Si matamos a Jeremías, allá seguiremos llevando nuestros sacrificios, tal como hemos visto en otras ocasiones, a su gusto, a su manera, como negocio. Y además los profetas siempre los tendremos. Y hay un problema ahí, porque ellos siempre estaban basados, pero en los profetas mentirosos, iban a continuar. Quitaban al verdadero profeta y continuaría los que, como ya leímos en otra parte, los que falsamente les hablaban. Y hermanos queridos, este hecho, tanto al actual Israel como el mundo en general, no ha cambiado. Israel hoy sigue en sus pensamientos, sigue pensando en su fuerza militar, en su sistema político, y no según las escrituras. A veces los gobernantes han mencionado a Dios, a Yahvé Dios, a Elohim, dicen muchos, pero en sus pensamientos y no según lo que muestran las sagradas escrituras. Y el mundo entero sigue en su propia opinión. Eso lo sabemos nosotros, en su propio saber, en su propio filosofismo, en sus propios saberes humanos y en la propia opinión del ser humano, todo es bien. ¿Qué hay mal que el ser humano sin Cristo el Señor, sin el Espíritu Santo en el corazón, diga esto está mal? Todo es bien. No hay nada que les parezca que es incorrecto. Alegan que el ser humano es libre y eso es verdad. Correcto, el ser humano es libre, pero recordemos que la Escritura dice es libre, pero no para hacer las cosas mal, sino es libre para poder elegir. Y ante ese has hecho Jeremías, veamos el versículo 19 de adelante, clama al Señor, hermanos. Y vamos a notar que es como un desespero ya de Jeremías. Ya agobiado Jeremías. La forma que exclama va a ser, dice el versículo 19. Jehová, fíjate en mí. Es decir, le dice Jeremías, porque otra traducción dice, ponme atención, Señor, lo que le voy a hablar. Y oye la voz de los que contienden conmigo, de los que me quieren matar. Y le hace una pregunta al Señor que eso lo conocemos. ¿Será mal por bien para que hayan cavado un hoyo para mi vida? ¿Que estén tramando matarme? ¿Será mal por bien? Acuérdate
que me puse delante de ti para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, que se puede traducir en consecuencia y, mejor dicho, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, queden sus mujeres sin hijos, queden viudas, sean puestos a muerte sus maridos y a los jóvenes heridos a espada en la guerra. ¿Cómo les parece hasta ahí, hermanos? Ay, hermano, gracias, me hace reír. Sí, es que es algo desesperante, hermano. Y ahí le hace ver Jeremías y que nosotros leímos en el 17, 16, que Señor, yo nunca he deseado el mal de ellos. Allá leímos, yo nunca les he inquirido ante ti que vaya y los mate. Allá decía, si les acontece el mal, no es mi culpa, Señor. Y aquí, como dijo, y está bien, hermanos, y no sé, mis hermanos también sí estén de acuerdo con ese vocablo, se enchichó Jeremías. Versículo 22. Que se oiga el clamor de sus casas, cuando de repente traiga sobre ellos un ejército, porque cavaron un hoyo para atraparme, para matarme, y bajo mis pies han escondido lazos. Versículo 23. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para darme muerte. No perdone su maldad, ni borre su pecado delante de tu rostro. Tropiecen ellos delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de su enojo. Señoras, como se le dé al tope, Jeremías, salve. No sé qué vocablo usar. No quisieron escuchar y antes de matarme pagan mal. El bien que les quiero hacer me lo pagan con mal. Aquí la forma, y los que entienden gramatical hebreo, es vuélvalo triste, Señor. Mejor dicho, así como le estaba hablando del alfarero, coge ese barro y ¿qué, hermanos? Túrelo. El ser humano en el pensamiento nos cansamos, hermanos, mire lo que muestra ahí. Y el ser humano, nosotros como humanos, tenemos sentido vengador. Y ahí está el problema en las naciones. Unos vengándose contra otros. Y la única forma de cambiar la venganza de un ser humano es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. No que aquí Jeremías sea vengador, sino que estaba desesperado. Pero ahí nos muestra cómo el corazón humano también quiere venganza de las cosas. Y nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesitamos que el Señor urgentemente nos llene a toda la iglesia de Cristo en Colombia. No sea nosotros, cada uno examinémonos de bondad, de misericordia. Acordándonos siempre que el Señor dijo, mía es la venganza. Que no está en nuestras manos hacer justicia, sino nuestro Dios que conoce todas las cosas. El día que nuestra nación se convierta a Cristo habrá misericordia, bondad. No nos atacaremos. Pero ¿cuándo, hermanos queridos? ¿Cuándo? Y a mí me aterra esa cuestión del armamento mundial. Ahorita están otra vez nuevamente con armas nucleares, que el uno va a hacer experimentos, que el otro más, que el otro. El ser humano matándose entre sí mismo. Y si nosotros miramos la escritura y los acontecimientos por la codicia, hermano. Todo por las cosas materiales y el dinero sobre la tierra. Ahí en Santiago dice, por dinero, por la codicia se matan unos contra otros. Que el Señor los bendiga y los guarde, hermanos queridos. Y no vayan a hablar mal contra mí porque miren lo que les pasa, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra. Y no me interesa que hablasen mal, no, simplemente. Y ayúdanos siempre a meditar en tu palabra, Padrecito Santísimo. Ayúdenos, ayúdenos. Y ver las cosas como son. Llévanos con bien a casa. Colocamos todo hecho en tus manos, toda situación. Sin ti nada somos en la vida. Sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven,
si no es con tu poder. Sin ti nada somos en la vida, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con tu poder. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Que nuestra vida se moverá, que nuestra vida se moverá, que nuestra vida se moverá con tu Santo Espíritu. Lo mismo, Padre Celestial, guarda que están conectados virtualmente y el que escuche esta lectura de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.